gente a la que más quieres que tienes un trastorno mental. Subimos volumen, por favor. En marzo de 2024, durante un viaje en familia al que sabía que jamás tenía que haber ido, sufrí un ataque de pánico bajo uno de los soportales de las plazas más concurridas de Toledo. Había empezado a llover, la gente que llegaba a mi alrededor decidió meterse en el mismo sitio que yo. Y bueno, pues después de varios días de viaje, de sentirme constantemente rodeada por gente y por conversaciones en un sinfín de idiomas, por almorzar en locales en los que no cabía un alfiler y cuya banda sonora era el repiqueteo de cubiertos y de platos, el arrastrar de sillas, los murmullos y las risas, y gente, muchísima gente ocupando el espacio a mi alrededor, no pude más y peté. Busqué refugio en una de las columnas de esos soportales, me agaché, me hice un ovillo y escondí la cabeza entre las piernas. Lo que más me pesa de aquel recuerdo son las caras de mi madre, de mis hermanos, de mis sobrinas, de mi niña, que tenía 3 años y, por suerte, no era capaz de entender la profundidad de lo que estaba ocurriendo. Estaban petrificados, no sabían qué hacer, no entendían absolutamente nada. Hasta que no dije que necesitaba salir de allí de inmediato, no regresó el movimiento a sus cuerpos. Entonces me ayudaron a levantarme, yo pude coger a mi niña, la apreté contra el cuerpo y en medio de un mutismo familiar que me pesó muchísimo más que el ruido que había alrededor, encabecé lo que sentí como una huida desesperada en busca de alivio. Nada de aquello habría pasado si yo no me hubiera empeñado en proteger a mi familia, ocultándoles cómo funciona mi cerebro. Me acelero por las prisas, por los nervios. Nací en el mes de abril, el día 12, en el año 1892. ¿De qué día de la semana nunca lo supe? Ya que nunca me lo dijeron, ni yo busqué la información. Tampoco recuerdo el día en que murió mi madre, ni quién adoptó a mi hermanita, pues entonces yo era demasiado pequeño, y mi tío Charles nunca me lo dijo, o tal vez él tampoco lo sabía. Mi padre y yo... Cualquier historia que se precie necesita 4 elementos fundamentales para poderse llamar historia. En esta que nos ocupa, el primero que emerge es el escenario. Un diminuto apartamento en un barrio obrero de Chicago, cuyos dueños, la pareja Lerner, iban a limpiar para poder volver a alquilarlo. Cuando abrieron la puerta, encontraron la muestra más descomunal de infinidad de procesos creativos. Y ante este descubrimiento, lo siguiente que nace es la pregunta o la búsqueda del siguiente ingrediente fundamental. ¿Quién habitó ese espacio? Bueno, pues fue un señor tremendamente solitario que vivió toda su vida en el mayor de los anonimatos. Tras su muerte, se despertó un revuelo a su alrededor. La mayoría de la gente lo pone como un ejemplo de artista outsider. Para mí es la mejor muestra de cómo la sociedad aparta todo aquello que no es capaz de entender o no le interesa. Su nombre, Henry Dagger. Dagger fue un hombre muy humilde. Fue educado en el más ferviente de los catolicismos. Tuvo una vida tremendamente cruda, cuyos detalles no nos caben aquí. Sí que me gusta contar que la gente que lo conoció hablaba de él como que parecía un mendigo, se alejaba de todo lo relacionado con lo humano, siempre iba con su abrigo por los tobillos 1000 veces remendado. Y lo más hermoso es que durante el día su mundo era diminuto, apenas se componía por un conjunto de calles, pero durante la noche, cuando llegaba a su apartamento, se adentraba en uno de los mayores y más ricos universos imaginativos jamás creados. Henry Dagger dejó miles y miles de páginas, algunas escritas a mano, otras mecanografiadas,
y junto a ellas cientos de preciosas historias gráficas como esta, dibujos, collages, etcétera, que acompañaban cada una de sus ficciones. Gracias a sus 5.000 páginas de la biografía denominada The Story of My Life, conocemos la mierda que fue su vida. Y gracias a esta obra tan maravillosa, The Realms of the Unreal, podemos deducir hacia dónde llevaba lo que vivía en la realidad. Porque otro de los ingredientes de las historias son los conflictos. Y no sé qué conflicto desencadenó esto, pero desde luego lo que sí sabemos es que este señor tenía un gran propósito. Ahora yo os pregunto, ¿cómo puede caber tamaño torrente imaginativo en una sola cabeza? Regresamos a Toledo. Aquel día en el que de pronto empezó a cambiar todo para mí. Después de haber salido corriendo del centro de la ciudad, llegamos al aparcamiento al aire libre y me sentí muchísimo más ligera, miré a mi alrededor, podía respirar aire fresco. De pronto localicé todos esos charcos que la lluvia había dejado y, como a todos los niños les encanta la lluvia y saltar y chapotear, solté a mi hija y le dije, corre. Y mientras ella saltaba en charcos y se llenaba de agua hasta las orejas, yo no podía parar de reír. Aquel día tomé la gran decisión de dejar de proteger a los demás con mi trastorno mental y aquel día me senté conmigo misma para empezar, creo que uno de los mayores proyectos de mi vida, el que me ha traído aquí, que es escribir un ensayo para hablar de la historia de la locura en la humanidad, pero centrándolo en Teddy, como yo llamo a mi cabeza, a mi cerebro, y la creatividad. Desde que tengo uso de razón, convivo con un trastorno disociativo. Para quienes no hayáis escuchado eso nunca, mi realidad os puedo asegurar que no es como la vuestra. Para mí es como si estuviese fumada las 24 horas del día o, siendo un poquito más políticamente correcta, como si viviese eternamente en el intervalo entre el sueño y la vigilia. Los límites de mi cuerpo son completamente difusos y si en la esquizofrenia se inventa la realidad o se experimenta una realidad distinta, las personas que tenemos un trastorno disociativo vivimos en realidades múltiples y eternamente fragmentadas. Yo estoy aquí hablando con vosotros y estoy allí y vuelvo a estar aquí contando las variantes que estos días he trabajado sobre esta charla, etcétera, etcétera. También para quienes no conozcáis el trastorno, que sepáis que tiene una incidencia equivalente a la de la esquizofrenia. Lo que ocurre es que, punto número 1, está infradiagnosticado. Punto número 2, no nos da la gana de empezar a normalizar cosas tan naturales como esta. Y os cuento por qué estoy aquí. Si hay algo que me ha dado mi trastorno, estoy convencida de ello, es esa incontrolable creatividad que mueve mi día a día. Hay muchísimas personas que pueden pensar que vivir con un trastorno como el mío, que para mí es mi propia normalidad, puede ser como vivir en un pozo en el que uno se va adentrando cada vez más hasta hundirse por completo. Sin embargo, en mi caso, para mí ha sido la mayor de las bendiciones. Yo me dedico a crear cada día de mi vida. Y solo soy infeliz cuando no puedo hacerlo. Así que todo este tiempo que he ido dándole vueltas a por qué no, hablaba con mi familia porque se asustaban cada vez que les contaba cómo me sentía, por qué no, decía abiertamente que tengo una fobia social, pues quedó en nada aquel día en Toledo. Escribir, crear, contar historias es la única forma de vida que he sido capaz de imaginar. Y no sé qué conflicto es el que lo provocó. Lo que sí sé es que, al igual que Henry Dagger, tengo un poderoso propósito. Y solo del modo en que me relacione con ese propósito, acabaré encontrando el cuarto y último ingrediente de esta historia, que será el desenlace. Gracias por escucharme.